Es una buena pregunta, ¿no? ¿Entendemos todo lo que cantamos? ¿Es Hablo de retórica o una... tenemos que contestarla? ¿Eh? ¿Es retórica la pregunta o tenemos que contestarla? No, sí o no. No. Pero ojo que yo me incluyo, yo me incluí, dije, yo me incluyo. Sí, sí, y no. Eh, aquí Dios permanece ausente en esta primera dificultad, rechazado por desinterés, imposibilitado de habitar en nosotros porque no hay lugar en el terreno del desentendimiento. El rechazo de la palabra es la negación del conocimiento más superficial de la palabra, no estamos hablando de la profundidad, que es la comprensión intelectual, la racionalización de lo que está más allá de la inteligencia de las cosas sensibles. Y ya aparece en escena nuestro segundo compañero de vida y de ruta, que es el maligno, que se ocupa del olvido inmediato de lo recibido, como dice Jesús, viene el maligno y rapta todo lo que fue sembrado al lado del camino. El segundo obstáculo es el terreno rocoso. Recibir la palabra con alegría es un buen comienzo. Contiene una buena predisposición de ánimo, superior a la indiferencia que vimos en el primer obstáculo, pero es una alegría superficial que permanece en el ámbito de una sensibilidad inestable, cambiante, como dice Jesús, sin raíces. Puede encenderse nuestra cabeza transformándonos en fanáticos o entusiastas propagandistas de la palabra, pero no hacedores del Evangelio. Nunca me voy a olvidar que en los comienzos, cuando fui a la iglesia, ya que era mi consejero espiritual, y le conté todos los planes que tenía para transmitir la palabra, estaba maravillado por la revelación. Y con mucha tranquilidad y mucha paz me dijo, bueno, sería interesante primero que los guardes en tu corazón y que las tengas. El segundo, perdón, sabemos y entendemos al menos superficialmente, pero no podemos hacer, o hacemos un poco y caemos, porque no nos conmueve profundamente. El combate se realiza en nuestra psiquis, pero permanece alejado de nuestro corazón espiritual. Por eso, como nuestra alma es cambiante por naturaleza, corremos el riesgo de vivir en permanente contradicción. Sí, la hago, después no la hago, después perdí, después sigo, después continúo. Esto lo ejemplifica con mucha claridad San Pedro. Dice, hago lo que no quiero y no puedo hacer lo que quiero, que es hacer algo del Evangelio, digo yo, permanecer en lo que entendí, pero que no puedo sostenerlo en el hacer. Dice un discípulo de San Juan Crisóstomo, te mostraré con un ejemplo que no todo el que goza cree. Si te hablo de la gloria de los santos, de la alegría del paraíso, te alegras, si no tienes un intelecto endurecido en el mal, como aquel que se asemeja al camino, que es el primero. Pero si te digo, mira cuál es la alegría de los santos, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Entonces la cosa cambia. Me vuelve a pasar lo mismo que me pasó la otra vez, ¿no? No tengo no me aparece no, ¿No puede compartir pantalla? no puedo salir.
Me cubre toda la pantalla y no tengo ningún ítem que pueda tocar. Ay, A ver así. ¿Me oyen? Sí, Enrique, pero probá con la tecla de Escape al Sí, ya principio. probé y me llevó acá. Ah, Pero no. Ahí está, ahora sí salió. Minimicé y salió. Eh, la sensibilidad psíquica es inestable porque el alma, como acabo de decir, es cambiante por naturaleza. Y siempre puede aparecer una excusa inteligente que alivie nuestra conciencia y nos permita huir del contratiempo. Siempre hay excusas, porque nosotros conservamos la inteligencia muchas veces, mucho más para las excusas que para el reconocimiento. Siempre hay excusas para salir de la palabra, para salir del lugar donde se practica la palabra. Siempre hay excusas. El tercer obstáculo es cuando la presencia del Señor y su palabra llega finalmente a nuestro corazón, donde se encuentra con las espinas que son nuestras preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, que son las cosas que realmente nos conmueven, nos excitan. Y aquí la lucha es muy difícil porque muchas veces lo que nos alegra no es lo mejor para nosotros. Entonces tenemos que pasar por un cierto dolor o privación para poder sanarnos. Por eso devienen las pruebas, que Jesús las individualiza como inquietudes. Sin embargo, estas son las simientes del Señor, que viene a romper las barreras de nuestra insensibilidad, que muchas veces está disfrazada de sensibilidades superficiales, como vimos recién. Las pruebas nos duelen porque nos encontramos con la excesiva consideración hacia nosotros mismos antes de tener en cuenta realmente la gracia que el Señor nos ofrece, la oportunidad de participar de su pasión, donde únicamente su gracia va a manifestar nuestra debilidad. Y ese dolor es proporcional al apego de lo que realmente no somos, es decir, nuestro ego. Y es tal nuestro apego que no nos damos cuenta del dolor que permanece inexorablemente detrás de los placeres y las evasiones mundanas. Y esa es una de las tragedias humanas. Sufrimos sin sentido para evitar el sufrimiento genuino, o dolor más que sufrimiento. La prueba es el elemento de conmoción para romper en nosotros las barreras que nos mantienen con el corazón abierto al mundo y cerrado a Dios. Las pruebas no debilitan nuestro yo, sino que desarman nuestro ego, nuestras ilusiones, nuestras fantasías. Permanecemos débiles porque hemos fortalecido y hecho crecer nuestro ego y no nuestro yo. El trigo y la cizaña. No es decir, perdón. Nuestra debilidad es la verdad de nuestro estado, que participando de la fuerza de la misericordia de Dios, nos va a hacer indestructibles. No somos felices al comienzo, pero nuestro dolor pasa a tener sentido, el enorme sentido de ser compañeros del Señor y colaboradores eficaces del reino. Y finalmente arribamos a la buena tierra. La palabra cae en un corazón bello y da fruto en abundancia, cualesquiera sea el rendimiento del fruto, 30,
60 o 100, que igual son tremendamente exagerados en relación a los rendimientos que tenían en Israel, que era el 10 como máximo en los campos de Israel. Los tres rendimientos diferentes dependen fundamentalmente de nuestra generosidad. Podemos dar bastante, podemos dar mucho o podemos dar todo. Gracias a Lucas, que termina diciendo, lo que cae en la bella tierra son los que oyen la palabra en un corazón bello y generoso, la retienen y llevan fruto por su resistencia. Es decir, tres aspectos: la generosidad, la retención de la palabra a través de la resistencia. Como dicen de María, que María guardaba todas las cosas en su corazón. Sabemos que la tierra es nuestro corazón profundo, que en el caso de la bella tierra es un corazón bello y generoso, que tiene la capacidad de ofrecer los frutos de su conocimiento, porque recibe y ofrece la palabra de Dios desde el conocimiento del Espíritu, que es otro conocimiento. Dice Mata el Mezquín: cuando la mente despierta y comienza a observar su acción espiritual interna, entonces puede comprender los objetos espirituales, sus direcciones y naturalezas. Puede incluso vivir este conocimiento de la vida eterna y de la inmortalidad sin sombras corporales. Cuando él habla de corporales, habla de sensibles, que tiene que ver con lo psicosomático, no solamente con el cuerpo. Sin interposición de los sentidos ni intervención de los métodos humanos. Lo que ningún ojo vio jamás, lo que ningún oído oyó y lo que nadie jamás soñó. Palabras de las que no se puede hablar y de las que no conviene hablar. Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Este es un texto de la 1 Corintios 2:9. A continuación, Jesús en Mateo dice tres parábolas sucesivas. La parábola del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza y la de la levadura. Vamos a leer la primera parábola del trigo y la cizaña rápidamente porque la vamos a ver. Es una parábola muy profunda, la vamos a ver la reunión siguiente. Pero para que tengan una idea de la correlación de las tres parábolas. Porque aquí habla nuevamente el Señor de la siembra. Les propone otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la bella semilla en su campo. Mientras duermen los hombres, viene su enemigo, siembra cizaña entre el trigo y se va. Cuando germina el trigo y da fruto, entonces aparece también la cizaña. Los servidores del dueño de casa se acercan y le dicen, Señor, ¿no sembraste bella semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Les dice, un hombre enemigo hizo esto. Los servidores le dicen, ¿quieres que vayamos a recogerla? Les dice, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Que ambos crezcan hasta la siega. Al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos, para quemarla y juntad el trigo en mi granero. Es una parábola que ya incluso nos está hablando del fin de los tiempos, pero la vamos a ver la vez siguiente. Entonces ahora sí, el grano de mostaza. El Señor les propone otra parábola
diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que todas las semillas, mas cuando crece es más grande que las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas. Continuando con la certeza de que Jesús es la semilla y acordando con varios padres de la Iglesia, entre los cuales está San Ambrosio y San Atanasio de Alejandría, San Ambrosio de Milán, comenzamos diciendo que ante todo el grano de mostaza es Jesús. Se hizo el más pequeño en el reino de los cielos. Se hizo una semilla que el Espíritu Santo implantó en el seno de María. Se hizo el más pequeño en el mundo de los hombres, dejándose crucificar en la cruz como un malhechor. Y sin embargo, hizo de la cruz el árbol de vida de la salvación de todo el universo. Es una magnífica ejemplo del grano de mostaza, que termina con la salvación de todo lo creado. Cantamos en el Salmo eclesiástico de la fiesta de la exaltación de la cruz. El árbol de vida plantado en el Calvario, sobre el cual el Rey de Reyes realizó nuestra salvación, ha sido elevado hoy en medio de la tierra. San Pablo expresa maravillosamente el crecimiento de la obra y de la naturaleza humana del Señor, que es un texto muy conocido. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, que siendo de condición divina no retuvo con avidez el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5, 11. Dice San Ambrosio de Milán: a menudo, en mi opinión, parecía Jesús a la vez árbol y grano. Es grano cuando él se dice, no es este el hijo, cuando se dice, que la puse porque es parte del texto que recibimos este año en la iglesia. Repito de nuevo, a menudo, en mi opinión, dice, parecía Jesús a la vez árbol y grano. Es grano cuando de él se dice, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Mateo 13:55. Pero en el curso mismo de esas palabras, creció súbitamente, como lo atestiguan los judíos, incapaces de abarcar las ramas de tan inmenso árbol. Se preguntan, ¿de dónde viene a este tanta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? Él es, pues, grano en su apariencia, árbol por su sabiduría. Cerrando esta primera mitad de la parábola, oímos estas hermosas palabras de San Pedro Crisólogo, que es arzobispo de Ravenna. Volvamos al grano de mostaza, dice. En ella se contiene toda la doctrina del reino de los cielos. Cristo es el reino de los cielos, quien como el pequeño grano de mostaza fue arrojado en el huerto del seno virginal, creció en el árbol de la cruz por todo el mundo y nos dio tan sabroso fruto al ser exprimido en la pasión, de modo que a todo lo que goza de vida lo sazona y adereza con su solo contacto. Porque así como en la integridad del grano de mostaza está oculto su poder,
que solo aparece en toda su potencia cuando es molida, así Cristo quiso ser molido en su cuerpo, no queriendo ocultar más su poder. También nosotros, hermanos, continúa diciendo, molamos este grano de mostaza y sintamos su fuerza en esta parábola. Cristo Rey, porque en él se contiene el origen del universo. Cristo Reino, porque en él mismo reside toda la majestad de su reino. Cristo Hombre, porque todo hombre es reparado en Cristo. Cristo grano de mostaza, porque donde toda la grandeza de Dios se abrevia en toda la insignificancia del hombre. Es un texto extraordinario este, realmente. Las ramas de este árbol, cuerpo del Cristo, también son figuras de la iglesia. La imagen de los pájaros que vienen a posarse en las ramas de la planta, que en realidad que es una planta, no un árbol, pero que es como un árbol, y construir nidos en ellas es una referencia al servicio que debe ofrecer la iglesia del Señor. Acogida y descanso, refugio y protección, sombra y alimento, que es lo que reciben las aves. Estas son las cosas que las aves esperan encontrar en las ramas del árbol. También los hombres trabajados y cargados esperan hallar ese alivio donde el Cristo esté presente. Nuestro obispo en una charla sobre nuestra iglesia dijo eso, que nuestra iglesia tiene que ser un lugar de descanso por las pruebas que van a venir, un lugar de acogida, una especie de arca de Noé, donde la gente pueda apoyarse y descansar en Dios y en nosotros, en nuestro afecto. Y este pequeño grupo de discípulos que sigue a Jesús, que le preguntan, que les abra la inteligencia de las parábolas, y que en la intimidad de esa casa que no sabemos de quién es, él instruye a sus siguientes sembradores, develando el misterio de las parábolas, es también el grano de mostaza de la iglesia, que luego de Pentecostés, ese pequeño grupito, por la energía y la potencia del Espíritu Santo, tendrá un fuerte crecimiento. Y este misterio está simbolizado también por la parábola que continúa el grano de mostaza, que es la levadura. El grano de mostaza expresa mejor el crecimiento exterior de la iglesia, mientras que la parábola de la levadura nos habla del crecimiento interior, ya que ésta permanece escondida en el interior de la masa. Vamos a leer la levadura de la masa. Les dice otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y esconde en 3 medidas de harina hasta que fermenta todo. Todo eso lo habla Jesús a la multitud en parábolas. Así se cumple lo que dijo el profeta. Abriré mi boca en parábolas, proclamaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Recordemos que el Señor dice a la multitud una palabra, una parábola detrás de la otra, es decir, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la cizaña, y esta parábola las dice directas, sin solución de continuidad. En esta parábola, símbolo de la levadura adquiere un sentido positivo, aunque oculto, como fermento misterioso que tiene un comienzo diminuto, como en el signo de la semilla de mostaza, pero que se extiende y crece como la levadura escondida en la masa del alma humana. Esta es la primera lectura posible de la significación personal para cada uno de nosotros que tiene nuestra recepción de la palabra de Dios, desde la levadura. También podemos entender a la levadura como la imagen de la iglesia en crecimiento, como una nueva comunidad
que de manera sutil y misteriosa irá creciendo en los primeros siglos de su concepción, que por supuesto fueron los más gloriosos, sobre todo los 3 primeros siglos. No es la levadura de los fariseos que Jesús condena fuertemente, porque es una hinchazón vanidosa, exterior, prefabricada. Es la expansión por el dinamismo del Espíritu a partir del día de Pentecostés, que ofreció una lluvia de gracias sobre las personas presentes, generando ese día 3.000 bautizados. Nos dice Joaquín Yebra, que es un pastor evangélico español, director de una comunidad cristiana que se llama Eben Ezer. Las medidas de harina, las 3 medidas de flor de harina son una evidente ofrenda trinitaria. Jesús toma este signo para mostrar la semejanza con el reino de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, leudando en el corazón de los hombres. La levadura escondida en la masa siempre nos hablará del reino de Dios que no se esfuerza por aparecer, pero cuyos efectos se hacen siempre clara e inequívocamente notorios. La levadura es un signo muy elocuente de la capacidad de Dios para sorprendernos y dejarnos a veces boquiabiertos. Las 3 medidas de harina me recuerdan a mí personalmente a la visita de los 3 ángeles a Abraham en el encinar de Manré, que como gesto de hospitalidad Abraham los recibe y le pide a Sara, pronto le dice, toma 3 medidas de la mejor harina y amásalas y prepara unas tortas. Son las mismas 3 medidas. Jesús habla de una mujer que en el caso de Abraham es Sara. Entonces tenemos las 3 medidas de harina en el comienzo del judaísmo y gracias a esta parábola tenemos estas 3 medidas de harina en los comienzos del cristianismo con las parábolas de Jesús. Las 3 medidas también nos indican la presencia de la Santa Trinidad, que va a ser la novedad del cristianismo. Para el judaísmo hablan del verbo y hablan del espíritu, pero son emanaciones divinas del Padre, no son personas. Orígenes y San Ambrosio, entre otros padres, ven en la mujer de la parábola como símbolo de la Iglesia. Y el fermento es el Cristo y su palabra que hacen crecer la dimensión material y espiritual de la revelación. Y es en la iglesia donde se prepara el alimento preparado por una mujer, que hoy no está, que es Martita y que también fue Marilda, que utiliza la harina y la levadura, que son los mismos elementos de la parábola. Y utiliza para cada pan 300 gramos de harina y una cucharita de levadura. Le pregunté, me fui al libro de servidoras para ver cómo se hacía el pan. Pero bueno, Marilda me lo dijo también. Y es en la iglesia donde se prepara el alimento preparado por una mujer. Ya lo dije. Ella prepara el pan que posteriormente, las mujeres preparan el pan que posteriormente, mediante la audición de la palabra de Dios y la acción de gracias, haciendo presente la memoria de las palabras del Señor, ese pan y ese vino se transformará en el cuerpo y la sangre del Señor. Y en cada uno que los recibe, también recibe la promesa del destino que permanece como la levadura escondida en el interior de un trozo de pan y un sorbo de vino, la sanación y la resurrección para la vida eterna, que es lo que le dice al presbítero a cada uno que comulga. Recibe el cuerpo y la sangre de Cristo para tu sanación y tu resurrección a la vida eterna. Si somos capaces de guardar en nuestro corazón este acto sencillo y grandioso al mismo tiempo, podremos participar de la convivencia con Dios. Porque como dijo el Señor, el que come mi cuerpo
y el que bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Termino con una plegaria muy sencilla de San Isaac el Sirio. Oh Cristo, que a todos enriqueces, envía a mí tu esperanza y hazme salir de las tinieblas hacia el conocimiento de tu luz, para que yo te alabe con el corazón y no solamente con la boca. Amén. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. En lo personal me dio curiosidad por saber cómo es un árbol de mostaza, Sí. qué aspecto Eh, tiene. sí, vos sabés que yo tenía la foto y todo, pero no hice el tiempo para ponerla en la lectura del árbol de mostaza. Es un árbol enorme. Por lo que dice, por eso, si hacen nido, da sombra, etcétera, no es un arbustito, digamos. No, 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 no. Y las semillas son realmente diminutas, Sí, porque son yo diminutos. tengo para cocinar, por eso, Sí. que generalmente uso la mostaza molida, pero la semilla es un puntito. Y viste el significado de molida, ¿no? Que el Señor se dejó moler porque molida recién se puede percibir el sabor de la El mostaza. sabor y el aroma, claro. Esa lectura es hermosa, realmente, muy fuerte. Si yo lo uso en la receta del chutney ese que meto en las comidas, en algunas comidas. Eh, de la vez anterior me quedé yo con algo que siempre me ha llamado la atención de estas parábolas, cuando dice, al que tiene se le dará más, que no Yo tiene. sabía, yo sabía que El alguien me que iba a tiene preguntar que, eso. ¿cuál sería? ¿El corazón abierto? ¿Cuál sería? Porque siempre es un poco Mira, oscura esa parte. sí, es una parte oscura. Y es más, busqué denodadamente la palabra de los padres y los comentarios de los padres y encontré uno solo, que mucho no me convenció. Pero después también de comentaristas de la Biblia conocidos, tampoco es como si se pasara por alto eso. Yo llegué a una pequeña conclusión con respecto a eso. Y es que a nosotros nos choca porque nosotros tenemos el concepto de la propiedad privada. Nosotros no reconocemos que todo nos fue dado. Creemos que es mío. Es decir, lo que tengo es mío. Entonces, como lo que tengo es mío según mi mentalidad no espiritual, el Señor dice que lo saca, pero en realidad es de Él. Y no lo saca, no nos lo saca. Simplemente deja que a través de nuestra voluntad negativa se diluya hasta lo que conocemos, hasta lo que creemos que conocemos, porque si no entendemos, quiere decir que estamos lejos de comprender profundamente eso. Pero yo creo que es la respuesta que te puedo dar a la que llegué a esa conclusión después de unas cuantas horas de plegaria.
porque es una de los textos más difíciles. Junto con el Pero administrador infiel. también, exactamente. Son los dos que nos desacomodan. Sí. Pero tiene que ver con nuestro concepto de que mi Claro. vida es mía, mi cuerpo es mi cuerpo, es decir, y cada vez es peor eso. Nosotros no aceptamos que todo eso nos es dado. Falta humildad, yo pienso, ¿no? Sí. Ahí. Ahí está el árbol. Justamente esa es la foto que tenía. Sí. Muy buena, Estela. Es enorme. Enorme, sí, es enorme. Sí, yo me imaginaba que era un arbusto de un metro. No, creo que se va a apagar. Ay, Sí. perdón, metí el dedo. Sí, Ahí está. bonito. Frondoso. Sí, por eso las figuras, las metáforas que ven los padres de la iglesia me parecen riquísimas. Discúlpenme si les puse demasiados textos de los padres, pero realmente tenía muchos más, no sabía, no sabía cómo hacer, porque es maravilloso eso. No entiendo por qué se ha eliminado y ahora más o menos se lee literalmente. Perdón, Clara, vos querías decir algo. No, simplemente una especie de Son los experiencia grandes. totalmente teatral, digamos. Con respecto a la pregunta que hizo, o al Sí. comentario que hizo Elena, y a esa palabra enigmática de que al que tiene se le va a dar y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le saca. Yo tengo la impresión de que se puede hacer no solamente la observación que hace Enrique, de ir más allá de nuestra visión individualista, sino que se puede hacer un paralelo, en el caso mío, de mi experiencia, es como profesora de música. Cuando uno recibe dos alumnos, uno con talento y otro sin talento, el que tiene talento se le dará y se ampliará muchísimo su talento. El que no tiene talento, por más que hagas, termina aburriéndose de la música. Yo pongo esta comparación pensando que Jesús está hablando de una capacidad de recepción, hay que pensar que viene después de la parábola, de la semilla, Sí. de una especie de capacidad de recepción que en cierto sentido nos es dada, como dijo Enrique, y en cierto sentido hay que cultivar como la semilla. Exactamente. Entonces, si no tenemos capacidad de recepción, nada nos quedará. Aún lo poco que tenemos se lo vamos a perder. Porque capacidad de recepción, no tener capacidad de recepción quiere decir un encerramiento sobre nosotros mismos, del cual Enrique habló varias veces a lo largo del día de hoy. Si tenemos un poco de capacidad de recepción, eso se va a llenar y el solo hecho de que se llene hace que la capacidad se amplíe. Me parece un poco en ese sentido que Jesús dice esta palabra enigmática justamente cuando está hablando de semillas y de tierras que reciben o que no reciben. No quiero ser más que los padres de la iglesia, por favor. Siempre me asombró, en tanto que profesora de música, y me imagino que cualquiera que enseña arte le pasa lo mismo. Siempre me asombró cómo puede ser que fulano entienda todo y el que está al lado no entienda nada. Sí. Ese es el vaciamiento que recomienda Jesús. Yo pienso que sí, porque es evidente que estamos todos destinados a aprender la música del reino, ¿cierto? Claro, seguro. Jesús está hablando de dos disposiciones, de dos maneras de abordar esta música. Si crees que lo sabes todo, no aprendes nada. Ese es el vaciarse, ¿no? Si claro.
comprendés que no sabes, entonces vas a recibir, pero humildad se necesita. Sí, sí. Sí, perfecto. Gracias, Clara. Tengo otra. No, era una aplicación totalmente práctica a lo largo de mis 40 años Claro, de vida de sí. profesora de música. Sí, sí, tal cual. Es lo que pasa con los terrenos también. Si no se trabajan, se endurecen. La tierra, etc. Bueno, si no hay otro comentario, otra pregunta. Juana Rodas dice, a quien tiene fe se le dará más. En cambio, a quien no tiene, por no cultivarla, se quitará hasta lo poco que tenga. Sí, Que Juanita está de acuerdo, creo, con estas diferentes maneras de aproximarnos a esta palabra enigmática. Gracias, Juanita. sí, gracias, Juanita, tal cual. Bueno, muchas gracias por la atención dispensada, como dicen. Y nos vemos el próximo jueves. Bien. Gracias, Martín. Enrique. Gracias. Gracias. Chao. El sábado. Hasta luego. Chao. Gracias, chao.